Tu espíritu es santo, tomaste mis pecados, toda mi vergüenza y todo mi dolor. Caída del hombre, la caída del hombre. Vamos a leer Génesis 3 y a continuación comenzamos con la prédica, ¿sale? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis y él ni lo tocaráis, para que no moriráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Seráis como Dios, sabiendo del bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol considerable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyó la voz del Señor Dios que pasaba en el huerto y al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Mas Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer le dijo a la mujer: y la serpiente me engañó y comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tus sienes y de las sienes suyas. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez, con dolor darás a luz a los hijos, y tus deseos serán para tu marido, y él te enseñoreará de ti. El hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y en polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Y dijo el Señor Dios: he aquí, hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alarguéis su mano y tomen también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó el Señor del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada ardiente que está
revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Muy bien, entonces el título de hoy es La caída del hombre. Acabamos de leer el capítulo 3 de Génesis que nos narra la caída del hombre. Hasta, como estábamos comentando hace un momento, es la lección número 5 de este curso. Y las primeras 3 lecciones nosotros estuvimos viendo acerca de atributos de Dios, acerca de la persona de Dios. Estuvimos viendo cómo Dios es un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un solo Dios en 3 personas. Estuvimos viendo cómo es que Dios se revela al hombre. Él se revela a través de su palabra principalmente. Hay otras maneras que Dios se revela, pero por excelencia Dios nos ha dejado la palabra de Dios, la Biblia, para darse a conocer a nosotros y para que nosotros pudiéramos conocernos a nosotros mismos también. Vimos también que Dios creó todo, vimos la creación, cómo es que Dios creó todo lo que existe, todo lo que conocemos. La semana pasada vimos que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Cuando Dios creó al hombre, y esto está en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, por cierto, el nombre de Génesis quiere decir orígenes, los orígenes del hombre, los orígenes de la creación. En Génesis 1 y 2, el Señor nos habla cómo es que creó todo, cómo es que creó también al hombre y lo hizo a su imagen y semejanza. Y veíamos la semana pasada que Él nos hizo para portar la imagen de Dios, para portar la gloria de Dios. Vimos cómo es que hasta la gente que no tiene una relación con Dios, hasta la gente que no es hija de Dios, manifiesta ciertos aspectos de Dios, porque también esas personas están hechas a su imagen y semejanza. Veíamos que quienes mejor portan la imagen de Dios son los cristianos y especialmente los cristianos maduros. Entonces Génesis 1 y 2 nos habla de que el hombre fue creado en una perfección, era un ser perfecto en cuanto a espiritualmente hablando. Su alma también era perfecta, su cuerpo era perfecto. Él fue bendecido por Dios. Lo primero que Dios hace cuando crea al hombre es bendecirlo, es hacerlo una persona, un ser productivo, un ser lleno de bendición, lleno de la gloria de Dios, lleno de la presencia de Dios. Y el hombre era perfecto. Dice la Biblia que cuando Dios vio la creación, vio y dijo que todo era sumamente bueno. Y habla esto de pureza. Sin embargo, no sabemos cuánto tiempo duró eso. En el capítulo 3 entra en escena varios personajes. Bueno, entra en escena Adán, entra en escena Eva, que fueron el primer hombre y la primera mujer creados. Entra en escena una serpiente, entra en escena el pecado, y a partir de ahí la historia del hombre cambia radicalmente. La historia del hombre y su relación con Dios cambia radicalmente. Dios no cambia, porque Dios no cambia, es inmutable. Dios no cambia, nunca cambiará. Dice la Biblia, Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre será el mismo. Dios nunca va a cambiar, Dios es el mismo. Y ahí en el capítulo 3 nos narra acerca, este capítulo nos habla acerca de la caída del hombre. Y el día de hoy vamos a tratar de responder qué es la caída del hombre. ¿Qué es la caída del hombre? Se le conoce así al hecho de que el hombre y la mujer pecaron en contra de Dios y las consecuencias que esto trajo, no solo a ellos, sino, como vamos a ver el día de hoy, a toda la raza humana. La caída del hombre se refiere también a aquello en lo que el hombre se convirtió después que pecó por primera vez. La caída del hombre se refiere entonces al momento en que el hombre peca por primera vez, es separado de Dios,
Todo aquello bueno, toda aquella perfección es manchada por el pecado, por las consecuencias que vienen. Y a partir de ahí, hasta el día de hoy, la raza humana ha heredado consecuencias de la caída de Adán y de Eva. Por eso hablamos de la caída del hombre. No queda en ellos, se extendió a la raza humana, como vamos a ver el día de hoy. Y trataremos también de analizar un poquito qué es el pecado, porque a causa del pecado, a causa de que el hombre pecó en contra de Dios, es que viene la caída del hombre. Entonces, ¿qué es el pecado? Y retomando un poquito la plática del domingo, ¿cuántos vinieron el domingo? Creo que todos, ¿va? Retomando un poquito la plática del domingo que nos daba, la predicación que nos dio Eduardo Auli, Salmo 32, me pareció una excelente plática. Si usted no estuvo, le recomiendo que compre el CD porque estuvo muy buena la predicación. Salmo 32:5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. En este versículo nos habla de tres palabras que se refieren a pecado, o que se refieren a lo que es el pecado. Mire, en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, hay muchas palabras para referirse a lo que es el pecado. Sin embargo, solamente vamos a analizar un poquito estas tres. Ya lo hicimos el domingo, pero voy a hacer un pequeño repaso. La primera palabra de ellas está en la primera frase del versículo 5 del Salmo 32. Dice: mi pecado te declaré. La primera palabra es la palabra pecado, y quiere decir no alcanzar la meta, no dar en el blanco, como nos explicaban el domingo. Se refiere como cuando un tirador de flechas con su arco está tratando de dar en un blanco y no atina al blanco, sino que da en otros lados. A eso se refiere, no dar en el blanco, no alcanzar la meta. Pecado es todo aquel acto que cometemos que no da en el blanco de la voluntad de Dios, que no alcanza la meta de la voluntad de Dios. Otra palabra es iniquidad. Iniquidad quiere decir corrompido, quiere decir chueco, torcido. Y es todo aquello que como seres humanos hacemos y está torcido de la voluntad de Dios, está chueco. La tercera palabra es la palabra transgresión. Transgresión quiere decir rehusar a obedecer y escuchar a Dios. No querer estar bajo la autoridad de Dios, es decir, estar en franca rebeldía. Es decir, estas tres palabras nos hablan acerca de lo que es el pecado. Por ejemplo, la primera de ellas, uno puede pecar siendo engañado, como le fue Eva, el caso de Eva. O puede pecar y no saber que está pecando por ignorancia. Sin embargo, no nos exime de la responsabilidad del pecado. La iniquidad, lo corrompido, lo chueco, es un estilo de vida que ya está totalmente habituado a vivir chueco, torcido, a hacer las cosas de una manera corrompida. Y la transgresión nos habla ya de una rebeldía abierta, o sea, sabiendo la voluntad de Dios, me opongo a ella, vivo de una manera diferente a ella, y eso es una transgresión. ¿Está bien? Nosotros podemos pecar por omisión o por comisión. Les voy a explicar un poquito. Pecar de omisión quiere decir saber hacer lo bueno y no hacerlo. Saber hacer lo bueno y no hacerlo. Por ejemplo, no amar a Dios. Por ejemplo, no orar. No tener comunión con Dios. Por ejemplo, usted recuerda la parábola del samaritano. Estaba un hombre herido al lado del camino. Pasa un sacerdote, pasa un levita, lo ven y en vez de ayudarlo se van de largo. Es un pecado de omisión. Sé hacer lo bueno, pero no lo hago. Y el pecado de comisión es cuando hago lo que sé que está mal. Hago lo que sé que está mal.
Y bueno, pues entran un montón de ejemplos ahí, ¿no? Robar, mentir, matar, transar, etcétera, etcétera. Entonces podemos pecar por omisión, dejar de hacer lo que es bueno, o por comisión, hacer lo que no debo hacer. ¿Ok? ¿Cómo entró el pecado a la raza humana? Acabo de decir, el hombre y la mujer eran perfectos, eran santos, eran puros, tenían una inocencia, una pureza en su mente, en su corazón, en su espíritu, en su cuerpo. ¿Y cuándo se pierde esto? ¿En qué momento se pierde? Génesis 3 nos habla de ello. Y para poder analizar cómo entró el pecado, tenemos que analizar leyendo el versículo 1, por ejemplo, ahí en Génesis 3:1. Le voy a pedir que mantenga su Biblia abierta en Génesis 3:1. Hay algunos versículos que vamos a estar viendo en la Biblia directamente y no aquí en la presentación. Entonces no pierda Génesis 3:1, por favor. Dice Génesis 3:1: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Si usted leyó con atención hace un ratito que Monse nos hacía favor de leer el capítulo, usted se da cuenta que el hombre fue inducido a pecar por una serpiente. ¿Sí se dio cuenta? La serpiente engañó a Eva. Entonces, para poder contestar la pregunta ¿cómo entró el pecado?, vamos a ir analizando el capítulo 3. ¿Quién era esta serpiente? Dice Apocalipsis capítulo 12 versículo 9: y fue lanzado fuera el gran dragón, fíjese con atención, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La Biblia se refiere a Satanás como la serpiente antigua. Apocalipsis 22 dice: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es Diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Es decir, la Biblia se refiere a Satanás como la serpiente antigua. ¿Está conmigo? Podemos entender entonces que la serpiente de Génesis capítulo 3 es Satanás, que entró en el cuerpo de una serpiente y vino y engañó a la mujer. Entonces es Satanás. Escuche esto, iglesia: el pecado se origina en Satanás, no en el hombre. El pecado, la primera vez que un ser creado pecó fue Satanás. Satanás pecó antes de que el hombre pecara. Satanás fue un ser creado. Vimos hace unas semanas que Dios creó todo. Está en capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis. Creó todo en 6 días. Durante este transcurso de 6 días, vemos que hay uno de esos días en los cuales Dios creó los cielos, las estrellas, dice, y el ejército de ellos, la creación angelical. En ese tiempo, en ese periodo de tiempo que fue creado los seres celestiales, fue creado Satanás. Y podemos entender que Satanás pecó en algún momento entre Génesis 1:31 y Génesis 3:1. En Génesis 1:31 dice: vio Dios todo lo que había creado. Déjenme lo leo. Génesis 1:31 dice: vio Dios todo lo que había hecho, he aquí era bueno en gran manera. Cuando dice que vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera, se refiere también a lo que creó en los cielos el Señor. Todo era bueno en gran manera. Sabemos que Satanás originalmente no era el diablo, sino que era un ángel hermoso, precioso. Rayaba su hermosura en la perfección, dice la Biblia. Ese ser fue creado hermoso con un buen propósito. Pero en algún momento entre Génesis 1:31, cuando vio Dios todo lo que había creado y dijo es bueno en gran manera, en un momento entre Génesis 1:31 y Génesis 3, no sabemos cuánto pasó, no sabemos cuánto tiempo pasó, tal vez no fue mucho, pero entre ese tiempo Satanás pecó en los cielos.
Vamos a leerlo en Ezequiel 28 del 14 al 16, por favor, acá lo tenemos. Dice Ezequiel 28 del 14 al 16: Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Ahí nos está narrando la vez que pecó Satanás en los cielos. Esto fue antes que el pecado entrara en el hombre. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8 dice lo siguiente: el que practica el pecado es del diablo, dice ahí, porque el diablo peca ¿desde cuándo? Desde el principio. ¿Dónde se origina el pecado? Se origina en Satanás. Él es el primer ser que pecó. Ahora, cuando Satanás está en la tierra, fue arrojado de los cielos, entra a una serpiente y ve al hombre. Escucha esto: cuando Satanás ve al hombre y a la mujer, que están, él puede ver que están hechos a imagen y semejanza de Dios. Y en este momento Satanás ya odiaba a Dios, quiso ser como Dios. La caída de Satanás también la puede leer en Isaías 14, Isaías capítulo 14, luego lo lee. Pero Satanás ve al hombre y ve que ese es el tan perfecto, hecho a imagen y semejanza de Dios. Y entonces Satanás odia y aborrece al hombre a tal grado que lo hace caer, que lo hace pecar. No estamos eximiendo de culpa al hombre. El hombre pecó, como veremos a continuación, y es responsable por su pecado, pero Satanás tuvo mucho que ver ahí. Satanás, al ver al hombre a imagen y semejanza de Dios, lo odió y engañó a la mujer, la hizo dudar de la palabra de Dios y mezcló la verdad con la mentira. Satanás fue muy hábil para engañar a Eva. Vamos a ver cómo es que Satanás engaña a Eva, y vamos a ver cómo es que ahora sí entra el pecado en el hombre. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo entra el pecado en el hombre. Y vamos a ver tres revelaciones acerca del pecado en estos primeros versículos de Génesis 3. Tres revelaciones del pecado. El primero de ellos es que el pecado es infidelidad. Infidelidad. Leemos Génesis 3 del 1 al 5, por favor. Génesis 3 del 1 al 5 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios les ha dicho no coman de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni le tocarás, para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás mezcló verdad con mentira. Satanás siempre engaña al hombre mezclando la verdad de Dios con mentira del corazón del diablo. Por ejemplo, le dice en el versículo 1, al final del versículo 1: con que Dios les dijo no coman de todo árbol del huerto. Y eso es una mentira, porque en el capítulo 2 versículo 16: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrán comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán. Es decir, Dios les había dicho: pueden comer de todos los árboles excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y cuando Satanás viene a tentar a la mujer, le dice: con que Dios te ha dicho que no puedes comer de ningún árbol del huerto.
Y la mujer le contesta, no, sí podemos comer, solamente del árbol de la ciencia del bien y del mal no podemos comer ni tocarlo para no morir. Y entonces Satanás le vuelve a decir, no morirás, sino que Dios sabe que el día que comas de él serás como Dios, teniendo el conocimiento del bien y del mal. Fíjate qué hábil es Satanás. Primero, Satanás hace dudar a la mujer de la bondad de Dios, porque le está diciendo, ¿cómo es posible que Dios te está limitando esta bendición? Hay una bendición muy grande si tú pruebas de ese árbol. Por cierto, el fruto del árbol no era una manzana. No sabemos qué era y eso es lo de menos. La Biblia nunca habla de una manzana. La Biblia no habla del pecado sexual tampoco, que sea el fruto prohibido. Eso es una tontería que los hombres han inventado. Pero la Biblia habla de que Satanás engaña a la mujer. Y Satanás hizo dudar a la mujer de la integridad de la palabra de Dios y de la bondad de Dios. El pecado es infidelidad. ¿Por qué es infidelidad? Porque duda de la buena voluntad y de la veracidad de Dios. Dudar de la buena voluntad y de la veracidad de Dios, es decir, que cuando Dios habla es verdad. Dudar de ello, dudar de Dios es infidelidad. Y en un momento que la mujer dudó, entonces fue vulnerable para pecar en contra de Dios. Escucha, Dios le dio tremenda libertad al hombre y a la mujer. Solamente había una cosa que no podían hacer, que no debían hacer. Dios le dio libre albedrío a Adán y a Eva. Les dio la libertad para amarlo voluntariamente a través de su obediencia. Pero Eva, siendo engañada, comió. Quiero que veamos qué paralelismo hay, qué semejanza hay entre Génesis 3 del 1 al 5 y Primera de Juan 2:16. Primera de Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, o sea de Dios, sino del mundo. Fíjate cómo fue seducida Eva. Fue seducida, por ejemplo, cuando dice, vio que el árbol era bueno para comer. Por ejemplo, eso está en el versículo 6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ahí fue tentada con los deseos de la carne. ¿Está conmigo? Del que nos habla ahí el versículo de 1 Juan 2. Los deseos de la carne. Luego dice ahí en el versículo 6, dice, y que era agradable a los ojos. ¿Cómo fue tentada ahí? Con los deseos de los ojos. ¿Sí? Y luego dice, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, la vanagloria de la vida. El pecado actuó en Eva. La tentación que Satanás le lanzó actuó de tal manera que así sigue actuando en nosotros. El pecado, la tentación sigue actuando de esa manera. Cada vez que Satanás nos quiere hacer pecar, cada vez que nuestra carne nos lleva a pecar, somos atraídos por los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Querer tener lo que mi carne desea, querer obtener dinero fácil, querer tener el amor que no tuve, querer tener a esa persona, querer tener un puesto, querer tener lo que mi carne me pide, glotonería, alcoholismo, drogadicción, etcétera. Chisme, todo lo que alimenta la carne. Los deseos de los ojos, lo que mis ojos ven. Una mujer que no es mía, dice Vicente Fernández, mujer ajena, ¿no? ¿Cómo dice? Lástima que seas ajena. Bueno, el dinero ajeno, ese coche, eso, querer tener lo que mis ojos ven. Y codiciable para alcanzar, la vanagloria de la vida, el reconocimiento. Que me reconozcan, que me aplaudan, que sepan que soy bueno, que sepan que soy el mejor. El pecado sigue actuando igual. La tentación sigue actuando igual. Entonces, número 1, el pecado es infidelidad. Eva pecó por infiel a Dios.
Dudó de la bondad y de la veracidad de Dios. ¿Fue engañada? Sí, sí fue engañada. ¿Pecó siendo engañada? Sí. No le exime de su responsabilidad. Segunda revelación acerca del pecado. El pecado es rebeldía. El pecado es rebeldía. Vamos a ver ahora cómo el hombre fue tentado. Es decir, Eva pecó siendo engañada, pensando que obtendría una mayor bendición. Pecó dejándose llevar por sus ojos, por la vanagloria, por los deseos de la carne. Pero Adán pecó en franca y abierta rebeldía. Adán no fue engañado. Adán sabía a lo que iba. Dice Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 14: y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Diga conmigo: Adán no fue engañado. Y me choca cuando he oído que dice: es que Adán estaba enamorado y amó Dios más a la mujer que a Dios. Ay, Dios mío. O sea, lo decimos muy ligero. Adán pecó en franca rebeldía. O sea, queremos romantizar, no sé si así se diga, pero echarle romanticismo a todo. Pero en esta situación no hay nada de romanticismo, amados. Adán pecó en franca rebeldía. Adán pecó con conocimiento de causa. El pecado es rebeldía porque es darle la espalda a Dios. Es decir, Dios, yo no quiero tu autoridad, yo no me quiero someter a lo que tú me dijiste, pero yo no me someto a lo que tú me dijiste. Yo no me someto a ti, no me someto a tu presencia, no me someto a tus leyes. Yo voy a hacer lo que me da la gana. Franca rebeldía. Es una manera muy similar cuando vemos las parábolas de Jesucristo, por ejemplo, que nos hablan del pecado como de rebelión. Por ejemplo, el hijo pródigo dejó a su padre en franca rebeldía. Por ejemplo, la oveja perdida que se descarrió. ¿Por qué se descarrió? Pues por rebelde. ¿Por qué uno se descarría? Por rebelde, ¿no? Los labradores malvados usurpan los derechos de su señor y toman la tierra que solamente les había sido dada en renta, en arrendamiento. Es decir, en las parábolas de Cristo que Jesús dio, vemos cómo Él se refiere al pecado como rebeldía también. Número 3, tercera revelación acerca del pecado. El pecado es orgullo. O sea, ya analizamos cómo Eva pecó siendo infiel, cómo Adán pecó siendo rebelde. Pero hay algo en lo que los dos coinciden, y es el orgullo. Es el orgullo. El orgullo, amados, es el centro de la inmoralidad. Es el mayor de todos los males y conduce a todo vicio y a todo pecado. Dice Génesis 3:5, Satanás le dijo a la mujer: sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios. Escucha esto. Satanás le está diciendo a la mujer: el día que comas de ese árbol serás como Dios. Ese fue exactamente el pecado. Esa fue la motivación que llevó a Satanás a pecar en contra de Dios. ¿Por qué Satanás, siendo un ser perfecto, hermoso, puro, santo, por qué pecó en contra de Dios? Porque él quería ser igual que Dios, quería ser como Dios. Si usted lee Isaías 14 y se va a dar cuenta, esa motivación muy claramente había en el corazón de Satanás. Cada que el hombre peca, hay orgullo en su corazón. ¿Por qué? Porque la raíz de lo que nos lleva a pecar, iglesia, es que queremos ser como Dios. Quiero ser el que determina mi vida. Quiero ser el que decide en mi vida. Yo no quiero que Dios decida. Dios me dice que perdone a tal persona, no la voy a perdonar. Quiero ser Dios. No lo pensamos así, pero así actuamos. O sea, no pienso quiero ser Dios, pero mis motivaciones es que realmente yo quiero ser el Dios de mi vida. Yo quiero ser quien decida qué manera voy a vivir. El orgullo, pensar en mí. La palabra me dice: sométete a tu marido. Yo no me quiero someter, quiero ser diosa. Yo quiero ser la diosa de mi vida.
Esto, amados, lo tenemos todos arraigado en el corazón. Todos nosotros tenemos infidelidad, rebeldía, orgullo metido en lo más profundo de nuestro ser. Y a menos de que seamos gobernados por el poder del Espíritu Santo, entonces no podremos someter esos deseos de nuestro corazón. Adán y Eva solo pensaron en el beneficio que obtendrían y dejaron a un lado a Dios. Satanás le había dicho a la mujer: serás como Dios, pero en realidad esa es la esencia del orgullo, llegar a ser Dios. Hago lo que quiero, hago a un lado a Dios y juego a ser Dios. Es la esencia del orgullo. Entonces vimos que, de acuerdo a Génesis 3, el pecado es infidelidad, es rebeldía, es orgullo. ¿Está conmigo? ¿Voy bien o me regreso? ¿Sí? Vamos a ver cuáles son las consecuencias del pecado y las consecuencias de la caída. La primera consecuencia es que entró la muerte en escena. Esto es tremendo. Antes de que el hombre y la mujer pecaran, antes que el hombre pecara, escucha, Adán y Eva eran eternos, no iban a morir. Su espíritu, su alma y su cuerpo eran eternos. Adán y Eva no envejecían, ni se hacían cirugías plásticas. Adán y Eva eran eternos. No se enfermaban, no había enfermedad, no habían desastres, no habían terremotos, no habían huracanes, no habían sequías. ¿Puedes imaginar eso? Quiero que imagines por un segundo, por un momento, cómo era en ese tiempo. No había pecado, es decir, no habían celos, no habían envidias, no habían corajes, no habían enojos. Bueno, para empezar, Eva no podía ponerse celosa porque pues no habían más mujeres, ¿verdad? Pero no habían esos sentimientos. Quiero que imagines el nivel de pureza ambiental. No había nada de contaminación, absolutamente nada. El aire era totalmente puro, el agua era pura, totalmente, 100% pura. Los animales no se atacaban entre sí, no habían arañas venenosas, no habían alacranes, no habían serpientes, tepocatas, suegras, no había nada de eso. No había nada de eso. Todo era perfecto. El hombre no envejecía, no se le infectaba. Ay, me cayó mal el taco de gusano que me comí. No, bueno, no comían gusanos, comían de los árboles. Ya estoy diciendo tonterías. Las manzanas no se podrían. O sea, todo era perfecto. Algunos pensarán, no había trabajo. No, sí había trabajo. Pero no trabajaban para ganarse la vida, trabajaban para realizarse, para estar en perfecta armonía con Dios, para estar plenos con Dios. Era un deleite trabajar. Lo sigue siendo, ¿verdad? Y no habían cólicos, no había nada de eso. Pero entra el pecado y entra la muerte. Dice Génesis 2:17, la advertencia que Dios les da antes de la caída. Les dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán, porque el día que de él comieran, ciertamente, ¿qué dice? Morirán. Y más adelante, ahí en Génesis 3, en el versículo 4, la serpiente dijo a la mujer: no morirán, sino que sabe Dios. Bueno, le avienta una mentira más, le dice: no morirán. Y la mujer creyó. Adán se rebeló también, comieron y entra la muerte en escena. ¿Por qué? La Biblia enseña que Dios nos creó siendo seres tripartitas. Diga conmigo, somos seres tripartitas. Dice, ¿y eso qué es? Bueno, seres tripartitas es que somos un espíritu, que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Diga conmigo, el ser humano es espíritu, alma y cuerpo.
Primera de Tesalonicenses 5:23, luego lo lee, no la tengo acá. Primera de Tesalonicenses, ¿o sí la tengo acá? Sí, sí la tengo. Dice, Primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu, alma y cuerpo. Lo que realmente somos nosotros, escucha esto, nosotros somos un espíritu. Esa es nuestra esencia. Nuestra esencia no es este cuerpo. Este cuerpo va a morir, pero en el momento que el cuerpo muere, el espíritu no muere. El espíritu va a la presencia de Dios. Ahorita lo voy a explicar bien, porque ahorita, bueno, no los quiero confundir más. Dice ahí que somos espíritu, alma y cuerpo. Cuando entra el pecado, escucha, el espíritu del hombre murió, el alma del hombre comenzó a morir y su cuerpo también comenzó a morir. Se lo voy a explicar detenidamente. El espíritu del hombre murió al estar separado de Dios. Dice la Biblia que Dios es la vida. Dios es la vida. El hombre estaba unido a Dios, por lo tanto estaba unido a la vida. Al ser separado el hombre de Dios, su espíritu murió. Se interrumpió la comunión con Dios. Génesis 3:8 dice, ahí en Génesis, en su Biblia, Génesis 3:8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? ¿Qué dice ahí? Perdón, dice, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Es decir, se interrumpió la comunión con Dios. El final del versículo 3 dice, el versículo 24, Génesis 3:24, echó pues fuera, o sea, Dios echó fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Es decir, Dios agarró a Adán y a Eva y los sacó del huerto. Dice el versículo 23, uno atrás, dice, y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrara la tierra de que fue tomado. Es decir, hubo una separación. El espíritu del hombre murió. ¿Qué quiere decir que murió? Que hubo una separación con el espíritu de Dios. El espíritu del hombre y el espíritu de Dios, que habían estado unidos en comunión, platicaban todos los días, tenían comunión, ahora fueron separados. El espíritu que tú tienes, mi espíritu, es esa parte de nosotros que es nuestra esencia, es lo que realmente somos, y es por medio de nuestro espíritu que tenemos comunión con Dios. Es por medio de nuestro espíritu que podemos entender la palabra de Dios, entender las cosas de Dios. Podemos entender y disfrutar del compañerismo, de la amistad con Dios. ¿Está conmigo? ¿A qué me refiero y a qué se refiere la Biblia con que el espíritu del hombre murió? Se refiere a que fue separado, ya no pudo tener comunión con Dios. Y cuando un hombre o una mujer muere físicamente y su espíritu sigue muerto, esa persona va al infierno, porque el infierno es separación absoluta de Dios. Segundo, el alma murió también. El alma, ¿qué es el alma? El alma es esa parte de nosotros donde están nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestra voluntad. Es esa parte de nosotros que siente emociones de tristeza, de alegría, de enojo. Es esa parte de nosotros donde razonamos y pensamos. Es esa parte de nosotros donde tomamos decisiones. ¿Está conmigo? Ahora, ¿qué pasó con el alma? Entró en un proceso de muerte. Le decía yo hace un rato, el hombre no tenía emociones de temor, no tenía emociones de ansiedad, no tenía depresiones, no tenía celos, no tenía ninguna emoción destructiva o negativa.
El hombre, todos sus pensamientos eran santos, eran puros, no se imaginaba cosas perversas. Por lo tanto, sus decisiones eran buenas, su voluntad era santa, era buena. ¿Qué sucede cuando entra el pecado? Es afectada sus emociones, sus pensamientos y sus decisiones, afectadas por un proceso de muerte. Dice por ejemplo en Génesis 3:7, Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, dice, y conocieron que estaban desnudos. Ah, caray. Fíjate cómo lo primero que el hombre siente cuando pecaron, lo primero que sintieron fue vergüenza. O sea, ellos andaban desnudos y no había problema, no había ninguna bronca. Dios los hizo a su imagen y semejanza y eran puros, se veían desnudos y no tenían ningún problema. Pero en el momento en que pecan, dice que se vieron el uno al otro y les dio vergüenza. Conocieron que estaban desnudos, agarran unas hojas de higuera y se hacen unos delantales para cubrir su desnudez, porque les dio vergüenza. El pecado avergüenza. Otra emoción negativa que entró en ellos, otra cosa que como vemos, podemos ver que su alma fue afectada. Versículo 10 dice, desde el 9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y el hombre respondió, oí tu voz en el huerto y tuve, ¿qué dice? Tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Oye, escucha esto. Qué terrible es esto. Yo no sé si alcanzamos a entender qué terrible es esto. Ellos tenían una amistad con Dios, tenían una relación de amor, de amistad, de compañerismo, de armonía con Dios, hermosa. Y inmediatamente después que pecan, oyen la voz de Dios, aquella voz que había sido música para sus oídos, aquella voz que había sido la voz más preciosa que puede uno escuchar. De repente la escuchan y les da miedo. Entra en escena el temor. Les da confusión. Se sienten confundidos, van y se esconden. Les da culpa, sentimientos de culpa. El pecado da vergüenza, trae vergüenza. ¿Sabes por qué la gente sufre de depresiones? ¿Sabes por qué la gente sufre temores? ¿Por qué sufrimos? Porque yo me incluyo, por causa del pecado que hay en el hombre. Confusión, culpa. Versículos 12 y 13 en Génesis nos habla de otras emociones. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. O sea, otras emociones. Culpar a otros. ¿Cómo reaccionamos ante el pecado? Culpar a otros. O sea, vino la irresponsabilidad. Cuando Dios viene con Adán y le dice, ¿qué pasó? ¿Comiste del árbol? Y dice, la mujer que me diste. Viene con la mujer y ¿qué pasó, mujer? La serpiente. Y la serpiente pues se fregó, nomás se quedó así tarugo. Pero ese a quién le echaba la culpa. Pero fíjate bien cómo es el hombre y cómo somos, amados. Pero quiero que veas cuál es la raíz de por qué somos así. Viene Dios con Adán y Adán le dice, la mujer que me diste. O sea, le echa la culpa a la mujer, pero también se le echa a Dios. Le dice, Señor, la mujer que tú me diste. ¿Cuántas veces hemos culpado a veces a Dios de lo que nos pasa? ¿Cuántas veces queremos todos los días, yo creo, tratamos de escudarnos en otros? Echar la culpa a los demás. Eso es irresponsabilidad. Todo esto nos habla de que el alma del ser humano entró en un proceso de muerte. Ajenos a la vida de Dios. Dice Efesios 2:2, muertos en nuestros delitos y pecados.
Y número 3, vemos también que el cuerpo del hombre murió. Te decía hace un rato, Adán y Eva no envejecían. Adán y Eva iban a vivir eternamente. Pero a raíz de que entró el pecado, su cuerpo entró en un proceso de muerte. Empezó ahí, podemos entender que entró el proceso de envejecimiento y de enfermedades. Génesis 3:19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Y la última frase dice: polvo eres. ¿Se acuerda cuando vimos la lección de la creación, que Dios nos creó del polvo? Que vimos cómo los mismos elementos químicos que hay en el polvo hay en el cuerpo del hombre. Fue interesantísimo ver eso. Polvo eres y al polvo volverás. Cuando uno muere y lo entierran o lo incineran, vuelve al polvo de la tierra, ¿sí o no? Génesis 5:5 dice: y fueron todos los días que vivió Adán. Ese no está acá en la presentación, pero Génesis 5:5 dice: y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. O sea, el pecado trajo muerte. Muerte del espíritu al ser separado de Dios. Muerte del alma al ser contaminada por el pecado. Empieza a entrar en un proceso de muerte. Todos los pensamientos guían a la muerte. Toda la manera de vivir, etcétera. Emociones, voluntad, todo. Y número 3, el cuerpo murió. El cuerpo murió. Escucha esto: cuando uno llega a Cristo, cuando uno entrega su vida a Cristo, el espíritu es lo primero que cobra vida. El espíritu del ser humano es lo que cobra vida. Eso se llama nacer de nuevo, se llama regeneración. ¿Por qué decimos nace de nuevo? Porque su espíritu estaba muerto, pero ahora cobra vida. Cuando uno llega a Cristo, lo primero que vive es el cuerpo. Lo segundo que entra en un proceso de vida es la mente, es el alma. Entra en un proceso de renovación. Dios empieza a sanar emociones, a sanar nuestros procesos mentales, nuestra manera de pensar, y empieza a sanar nuestra voluntad. Eso se llama santificación. Y número 3, el cuerpo será redimido de la destrucción. Es decir, este cuerpo, si Cristo no viene antes, este cuerpo que tenemos va a morir un día. Pero la palabra de Dios nos habla de que cuando Cristo vuelva, todos aquellos cuerpos que fueron enterrados, que ya están en el polvo de la tierra y que son hijos de Dios, van a resucitar para encontrarse con el Señor. Y en ese momento, los hijos de Dios recibiremos un cuerpo glorificado, eterno, al cual no sufrirá muerte. ¿Está conmigo? Resucitaremos. Es decir, entonces el espíritu cobra vida, el alma entra en un proceso de santificación que nos va a durar mientras estemos en esta vida y será perfeccionado cuando estemos delante de la presencia de Dios, delante de su trono, y nuestro cuerpo será glorificado. ¿Ok? ¿Vamos bien? Mire, yo decidí algo. Platicando con mi esposa, ella me dijo y me hizo ver algo que ya me había dado cuenta, pero no quería. Iba demasiado rápido en los otros estudios, ¿sí se acuerda? Ay, los traía escribiendo a 1000 por hora, como que captaban unas, otras no, y me estaba dando cuenta que, pues, afanado por terminar rápido, pues, ¿cuál es la prisa, verdad? Dijo don Teofilito, ¿cuál es la prisa? Entonces, ¿sabe qué? Nos vamos a llevar estas lecciones en sesiones de 2 días, ¿está bien? Esta fue la primera sesión. La siguiente semana no falte, la misma hora por el mismo canal, no se crea. La siguiente semana, ya llevo casi 50 minutos, entonces ya, si empiezo a seguir con el tema, los voy a dejar muy cortado. Entonces mejor paramos ahí. Ya vimos hasta ahorita cuál es la caída del hombre, ya vimos cómo entra el pecado, ya vimos parte de las consecuencias del pecado, vimos que muere el espíritu, alma y cuerpo del hombre, ¿sí?
hay más consecuencias. Vamos a ver la siguiente semana, escucha esto, las demás consecuencias que vinieron y que además se extienden a toda la raza humana hasta el día de hoy. Quiero decirle algo. Si usted y yo no entendemos bien la doctrina de la caída del hombre, va a ser muy difícil que entendamos las demás doctrinas que vienen adelante. Si usted y yo no entendemos bien la doctrina, no entendemos la caída del hombre y las consecuencias que tenemos hasta hoy, vamos a tener ideas muy equivocadas de lo que es el cristianismo, muy equivocadas de cómo es Dios y de cómo somos nosotros. Hay cristianos que piensan que todavía hay algo bueno en mi vida para ofrecerle a Dios. La Biblia enseña que todos estamos perdidos absolutamente sin Dios. No hay ni uno bueno, dice la Biblia, pero lo vamos